falacia, ¿no es cierto? O sea, dos grupos llegaron a la misma solución por vías completamente distintas. Bien, ya lo vimos. La reproducción en general son hermafroditas, sin embargo tienen fecundación cruzada. La fecundación puede ser externa en algunos, no sé si en la mayoría, en algunos, sobre todo en los acuáticos, pero también hay fecundación interna. Por lo tanto hay una cópula entre individuos. Y hay desarrollo indirecto, en la gran mayoría, donde se forma la larva tropófora, que es la que ya hablamos al inicio, pero también hay desarrollo directo en algunos de los grupos. Esta es la larva, ahí se llama tropófora porque verecen estos cilios. Hay una segunda larva, que no está en la imagen, que es la belige, donde estos cilios se expanden y ya forman como una vela, ¿ya? Y eso les ayuda para nadar. Eso va a ser parte del sistema respiratorio. Finalmente se van a formar en las branquias de los animales adultos. La concha, gran variabilidad de formas. Tenemos animales con muchas placas, como los poliplacóforos. Este que está acá se llama los chitones o quitones. No sé si lo has visto. En el intermareal a veces uno lo ve pegado a la roca. Sí. Están los bivalvos. Los bivalvos dijimos que eran dos conchas que están articuladas en la parte dorsal. Una suerte de bisagra que permite movilidad. Animales que tienen una sola concha, como los caracoles, los pulpos y calamares tienen concha. En el caso de los calamares tienen una concha interna que se llama pluma, y en el caso de los pulpos no tienen concha. Ya, perdieron completamente la concha. Eso. ¿Cómo se llama la primera concha? ¿Cuál? Que aparece pegada en las rocas. O sea, la concha no es que se llama así, el grupo se llama poliplacóforos, porque tienen varias placas, ¿no es cierto? Tienen varias placas independientes. Y el animal le dicen chitón o quitón. Son esas negras, ¿no? Sí, hay de varios colores. ¿Sí? Hay una oscura, pero están pegadas generalmente a la roca en el intermareal. Uno las ve ahí como pegadas a la roca. Si tienen la oportunidad de ir al intermareal, podrían ver algunos de esos animales. La concha tiene varias partes, tiene tres. La parte más externa es periostraco, la media es ostraco y la parte más interior se llama hipostraco. ¿Ya? El hipostraco a veces tiene células y un color tornasolado, dado que se forma el nácar. En esa parte es la que nosotros vemos como brillante, ¿ya? Cuando vemos una concha por el interior. Inmediatamente pegado debajo de la concha está el manto. Entonces, desde el manto se van a ir originando las capas de la concha hacia el exterior. Ahora, esta es la zona donde se forman las perlas, por ejemplo. ¿Sabe lo que es una perla, no? Ya. Básicamente la perla es un cuerpo extraño que se ubica en esta zona, por lo tanto el manto se irrita, y dado que se irrita, empieza a cubrirla con tejido, con material de nácar. ¿Ya? Entonces, si pasan muchos años donde está el objeto, el cuerpo extraño ahí, el manto se va a estar defendiendo de ese cuerpo extraño y va a estar llenándolo de capas del mismo material de las conchas. Por lo tanto, por eso las perlas se ven así como tornasoladas, porque es parte del mecanismo de defensa del manto. Algunas cosas interesantes de la concha que están ocurriendo. Primero, es mineral, o sea, no es un tejido vivo. El manto sería el tejido vivo y todo lo que está arriba es tejido muerto, en el fondo, es como un esqueleto, entre comillas. De hecho, está formado por carbonato de calcio, o sea, es un mineral, una estructura mineral. Entonces hay un problema que está ocurriendo con los coleccionistas. No sé, gente que va a la playa y se lleva, no sé, una concha que estaba en la playa y se la lleva como adorno a la casa,
Lo que está ocurriendo es que hay tanta presión por sacar conchas de los ambientes marinos que el carbonato de calcio no está disponible. Hay cada vez menos carbonato de calcio en algunos sectores, por lo tanto los animales que quedan les cuesta formar conchas. Por lo tanto van a haber o caracoles o almejas más pequeñas, producto de que no hay disponible material para formar la concha. Lo segundo que está pasando con la concha es un problema con el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? ¿Existe el cambio climático? Sí, ya, muy bien, partimos bien. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo se genera? Calentamiento global, ya generalmente uno lo piensa como calentamiento. Pero ¿cómo se genera ese cambio o calentamiento global? Por la contaminación. Contaminación. ¿De qué tipo? En este caso, de los aceites en el agua y cosas Ya, así. pero el calentamiento global se asocia a contaminación del aire principalmente, que ocurre por combustión, ¿cierto? Se elimina principalmente CO2. Hay otros gases de efecto invernadero, pero principalmente CO2. Ya, entonces eso quiere decir que hay mucho CO2 circulando en el ambiente. Ya. ¿Cuál es el problema? Que ese CO2, al mezclarse en el agua, genera un cambio en el pH del agua. Es decir, el agua se acidifica. Se forma un ácido en el agua. Y ese ácido genera problemas con la concha porque cambia el pH de los componentes. Entonces lo que va a empezar a ocurrir, y está ocurriendo ya, es que los animales marinos tienen conchas cada vez más frágiles por el pH del agua y porque tienen poco material para construir la concha. Entonces tenemos conchas más pequeñas y animales más frágiles. Y eso tiene una implicancia en la conservación de algunos grupos. Entonces, yo sé que esto no tiene nada que ver con zoología, pero para que se den cuenta de que estamos viendo una estructura anatómica que tiene que ver con cambios ambientales, tiene que ver con cambio climático y tiene que ver con ecología. Ya. La cantidad de conchas nos permitiría clasificar los animales dependiendo de la cantidad. Muchas placas son los poliplacóforos, bivalvios son los que tienen dos valvas o dos conchas, lo vamos a ver más adelante, y univalvia son todos los organismos que tienen una concha. Y ahí están las lapas, los caracoles, podría ser que también entran ahí los pulpos, o sea los calamares, perdón, los calamares que tienen esta concha única. Y estos que están acá, los escafópodos, es un grupo muy chiquitito que también tiene una concha como un colmillo. Que es un grupo que no vamos a ver mucho, pero para que sepa que existe. ¿Ya? Entonces, los grupos tienen distintas características. Cuando armamos una filogenia, la aparición o desaparición de algunas características nos va a permitir ir diferenciando estos grupos. Entonces, cuando estudien, vean esto, esta filogenia, que está en el libro, de hecho, está en el Hickman, y que nos va diciendo qué estructuras o qué rasgos van apareciendo o desapareciendo. Ya, entonces nos permite clasificar y ordenar los distintos grupos de moluscos. Esta filogenia está en todos los grupos de todo esto. Desde el punto de vista de la diversidad, el grupo más abundante, que tiene más especies distintas, son los caracoles, que se llaman gastrópodos. Son 70.000 especies, de las 90 y tantas mil, 93.000. Después le siguen los bivalvos, que son 20.000 especies, y el resto está repartido en grupos más pequeños. Fíjense ustedes que los monoplacóforos, ¿qué significará monoplacóforo? Una placa, ¿no es cierto? Monoplacóforos son 25 especies, ya, son poquitos. Y un grupo que son como moluscos principalmente antárticos. Fíjense ustedes que los pulpos o los calamares, pulpos y calamares son poquitas especies, o sea, 900, pero tienen una diversidad interesante porque aparecen formas corporales muy grandes,
conductas complejas, colores, etc. Bien.